Juan Carlos, mi compañero, que va a ser el que va a guiar a estos dos protagonistas, tanto a Faustino como a Félix. Creo que es un tema espectacular. Creo que la idea, cuando me habló de ella, vamos, y yo como juez de paz, registro civil, pues me picó mucho la curiosidad, creía que era interesante. En un sitio tan bonito como este, la Casa de la Cultura de Aldanova de la Vera, con Félix y Faustino, que nos van a ayudar a entender la historia de los niños expósitos. Esto es una tertulia y me gustaría que participáramos todos, cada uno lo que aporte, que pueda aportar lo que sea, pues cualquier pregunta, cualquier cuestión. Y para marcar las líneas de un posterior coloquio, pues voy a hacer unas preguntas a Faustino y a Félix. Voy a empezar con unas preguntas muy globales. Y bueno, pues a grandes rasgos, ¿qué son los niños expósitos? Y cómo y por qué os interesó este tema tan oscuro, tan escondido y a la vez tan sumamente interesante. Que los niños expósitos, como sabéis, son los niños que por algunas circunstancias sus padres los abandonaban, los dejaban en algún sitio donde más o menos la gente los pudiera ver, o los llevaban a una inclusa y así el niño podía seguir viviendo. ¿Por qué hacían esto? Pues era por dos circunstancias. La primera, una de ellas, es porque normalmente eran hijos extramatrimoniales de personas de determinada reputación que no querían que eso se supiera. Entonces, una forma de conseguir que no tuviera repercusión era dejarlo en un torno de una inclusa o de algún colegio de monjas, o aquí en el pueblo donde vivía el médico, donde vivía alguna comadrona. Desde algún caso de aquí que posiblemente tenga familia ahora en Jaraí de la Vera, puede ser. Y también había otro motivo, que esto no es que los abandonaran, es que los entregaban porque no tenían medios para mantenerlos. Hubo gente que al empezar esto sobre el año 1860, principalmente niñas a esa edad, vio que ahí podía tener unos ingresos, ya que las diputaciones de Cáceres y de Salamanca les daban 60 pesetas a las nodrizas, pesetas, céntimos, perdón, diario, por mantener al niño. Luego hubo también ahí sus problemas porque las diputaciones no retrasaban los pagos. Entonces, en este libro, Yo expósito en la Juzle, aquí el autor, Anselmo Iglesias, que así fue también expósito, cuenta realmente lo dura que era la vida de estos niños. Se lo llamaba en algunas zonas cuneros. Yo, por la parte del sur de Salamanca, el nombre más utilizado era el de pilongo, que procede al parecer de sacados de pila. Tenía 2, 3 hijos y iba a la inclusa a buscar a uno para utilizarlo para el trabajo, no en el sentido de esclavitud, porque yo he conocido algunos que luego han hecho una vida normal, incluso han heredado como los demás hermanos, pero se encargaban de la pastoría que decían allí, o la piara de ovejas que decimos aquí, ¿no? Cuando ya eran mayores cambiaban de formas de vida, y sobre todo si faltaba ya el padre adoptivo, pues se liberaban y se iban donde se iban todos los de la zona, a Bilbao, a Francia, a San Sebastián, a Madrid. Digamos que cuando no reconocía un hijo de su mujer, no lo reconocía como suyo, lo depositaba fuera, lo exponía, lo ponía fuera para que muriera de inanición, o sea, no para que lo recogiera alguien. Si lo recogía alguien, pues tenía suerte. De todas formas, no en todas las localidades se les ponía el apellido expósito, no, sino que había sitios en los que se ponía el de algún santo, del santo del día, o del santo patrón de los monjes que lo adoptaban o recogían. Aparte de expósito, los más comunes son Cruz, Iglesias, sí, San Juan,
de Dios y de María. Esos son los apellidos, las personas que llevan esos apellidos, su abuelo o alguien inmediato fue Expósito. Yo Expósito en las Lourdes. Es un libro de 1983 que lo publicó la Diputación Provincial de Cáceres a través de la institución cultural El Rosero. Y empecé a ver aquí lo que este hombre describe, que esto es horroroso. Uno de los que relata aquí era de Aldanova de la Vera. Entonces, en aquella época, un poco antes, yo había estado aquí en el ayuntamiento y con Pepe Caillo, que todos le conocéis y que fue el secretario muchos años, pues buscamos algunos casos de esto. Y en concreto encontramos a este y a otros más, pero este que está aquí en el libro, y si queréis os relato lo que dice. Yo soy un pilo, me llamo Mateo Trancón González, nací en Aldanueva de la Vera y la primera investida que me hizo mi madre fue echarme en la pila de los lechones para que me comieran los cerdos. ¿De cómo me salvé? Pues yo creo que las noticias corren todas y San Antonio bendito me guardó. Me recogió un hombre que se enteró y me bautizó. Me puso los apellidos de mi madre sin saberlo ella. Me llevaron a Plasencia y me trajeron a este pueblo de pequeñino. Me he criado aquí y he trabajado muchísimo, hasta que fui al ejército. La loba que amamanta a los gemelos Rómulo y Remo. Quien haya estado en Roma probablemente haya visto la estatua del Capitolio y fueron los que fundaron la ciudad de Roma. O sea que este tema de los niños abandonados, que tuvieron que luchar por sobrevivir, está presente desde que empezó la historia contada de la humanidad. Había más hijos naturales en Aldanueva que hijos nacidos de matrimonio. Eso se explica sencillamente por el carácter fundamentalmente ganadero que la gente se distribuía por el monte y la vida tiene muchas manifestaciones. No sabían leer ni escribir. Eso también influye, pero y mucho. Porque no es lo mismo una persona que sepa si le duele el pie, por qué le duele, a que le esté doliendo el pie y no sepa que es porque le están pisando. Entonces, influye muchísimo esto del analfabetismo en el grado de desarrollo de estas personas y de cómo se van a desenvolver después en la vida.